canal Vida TV. Bienvenido a tu programa El Encuentro, un espacio diseñado para el Dios eterno, para el Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente, pero sobre todas las cosas un Dios de amor, un Dios que nos ama, un Dios de salvación, un Dios de restauración y un Dios de retornos. Hoy venimos una vez más acercándonos ante el trono de la gracia para encontrarnos con ese Dios hermoso que nos ama, encontrarnos con su palabra y permitirle al Dios Todopoderoso que nos hable por medio de su palabra. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, milagroso y poderoso Señor, tú eres bueno, Señor, tú eres bueno en gran manera. Tu bondad es infinita, tu misericordia se renueva día a día, Padre. Hoy clamamos, Señor, para que tus misericordias de este día sean derramadas en nuestras vidas. Clamamos para que tu palabra, Señor, nos hable en este día y que podamos tener un efecto transformador por medio de tu palabra y que podamos encontrar en ella el refugio, el amor y la gracia que solo tú puedes darnos. En el nombre de Jesús y en él te damos gracias, Señor. Amén y amén. He titulado el mensaje del día de hoy, el retorno. Y el Señor lo puede hacer nuevamente, lo diría de alguna otra manera. Y a su vez, ese es el poder de la restauración del Dios Todopoderoso. Hoy invito, por favor, a que abra su Biblia en el libro de Salmos y usted en ese libro hermoso de poemas, en ese libro hermoso abra su Biblia y en el libro de Salmos, en su capítulo 126, en su versículo 1 al versículo 6, y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y este son Salmos, una oración que fue elevada, una oración de restauración, una oración que distingue el amor de Dios. Y dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Señor, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. El cántico gradual o la oración de restauración es una idea que distingue las estrofas de un poema que se relaciona con el cambio o transformación del éxito al fracaso, o viceversa, porque es contradictorio, del fracaso al éxito, y habla del futuro de la ciudad de Jerusalén, identificada poéticamente en este poema como Sión. El pueblo que volvía en ese tiempo era un pueblo pequeño, un porcentaje bien pequeño que habían sido desterrados. Haz volver, es el comienzo de la oración para que Dios completara la restauración de su pueblo en la tierra. En su último término, esta es una oración por la venida de nuestro Señor Jesucristo, que completará el trabajo de Dios entre su pueblo. Es un retorno de nuestro Señor Jesucristo. Haz volver, una oración pidiendo que las fortunas de la nación sean restauradas en todo su esplendor. El salmista ruega que haya ríos de cautivos que regresen, como los torrentes que normalmente llenan los manantiales en el desierto durante las épocas de lluvia. Restaura, dice este poema, nuestro bienestar. Señor, como los arroyos renuevan el desierto. Posiciónese en ese ambiente. Restaura nuestro bienestar, como los arroyos renuevan el desierto. Haz que vuelvan, esa es la expresión, Señor,
nuestros cautivos como riachuelos en tierra árida. Regreso y restauración. Podemos decir que este poema está fundamentado en el regreso y en la restauración. Según esto es como una trilogía que se desarrolla como en tres temas en este salmo: el regreso desde el cautiverio babilónico, la reconstrucción y el repoblamiento de Jerusalén. Es como la buena fortuna que ellos estaban pidiendo de Israel. Es la buena fortuna del pueblo de Dios. Después de 60 años de exilios, lleno de gozo el corazón de los creyentes, y este gozo es realmente el fundamento de este salmo. Es el gozo que ellos sentían por la fortuna que tenían de tener un Dios todopoderoso que tenía la capacidad de sacarlos del cautiverio babilónico a un tiempo de reconstrucción, a un regreso, a un retorno al bienestar de Dios y a la buena obra o la buena fortuna o la repoblación. Es decir, era un pueblo pequeño en ese tiempo los que habían regresado, y ellos sabían que había llegado el tiempo de la multiplicación. La maravilla del retorno habla el salmista en Salmo 126, y cuando él comienza desde sus versículos 1 y 2 a decirnos: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, estableciendo que solo el Dios eterno, Jehová de los ejércitos, el Padre celestial, es el que tiene la capacidad de hacer volver cualquier cautividad, tanto a un pueblo en este tiempo como a Sión, de manera poética, a Jerusalén. Y dice: como cántico hermoso seremos como los que sueñan. Y entonces nuestra boca se llenará de risa. Y es tan necesario entender que hay momentos en que necesitamos la intervención de Dios para que podamos volver a sonreír. Hay momentos en nuestra vida que es posible que a usted le haya pasado que haya dejado de sonreír. Dios tiene la capacidad de llenar de nuevo su boca de risa y su lengua de alabanza. Y es hermoso contar con esta esperanza en este tiempo. Es un reencuentro realmente de las bendiciones que ha hecho Dios en el pasado. Habla de ese reencuentro, de esas bendiciones que el Señor había hecho. Y era el Señor quien haría volver la cautividad de Sión, es decir, quien trajo a los exiliados del regreso de Sión. Simplemente fue Dios. El regreso de los judíos desde Babilonia tuvo lugar cuando un decreto de Ciro lo hizo posible, y eso lo podemos ver en el libro de Esdras, en su capítulo 1, del 1 al 3, del mismo modo como había sido la política inhumana de Nabucodonosor, que los llevó al exilio, y usted lo puede ver en Segunda de Crónicas, en su capítulo 36, del 6 al 21. Estábamos posicionados en un tiempo difícil. La noticia del retorno era tan maravillosa. De quienes la escuchaban sentían gozo, sentían que eran como los que sueñan, casi incrédulos a causa del gozo que experimentaban después de tanto tiempo de cautiverio, y la risa gozosa y la alabanza, el cántico, eran una comprensible reacción para aquellos que estaban viviendo el retorno, la restauración de la fortuna preciosa que Dios había hecho en su vida. En el versículo 3 podemos ver las grandes cosas que ha hecho Jehová con nosotros y estaremos alegres. En la forma poética como el pueblo se elevaba ante un Dios todopoderoso. Vemos como Dios tiene la capacidad de cambiar el pasado al presente, es decir, es un reencuentro de las cosas, es un reencuentro del testimonio de lo que Dios ha hecho. Y no solo podría atreverme a decir que el pueblo de Israel tiene la capacidad de cantar o hacer cánticos de restauración o una oración estableciendo lo que Dios tiene la capacidad de hacer en tiempos de dificultad, o un testimonio de recuerdos pasados de la bendición de Dios en la vida del hombre. Usted y yo podemos reconocer aún en los instantes más pequeños de nuestras vidas,
podemos entender que tenemos todavía testimonios en el pasado que nos hablan en el presente, que nos establecen un fundamento de esperanza, que nos permitirán seguir adelante creyendo que el Dios que hizo algo por nosotros en el pasado tiene la capacidad para hacerlo en el presente y podemos ver un futuro glorioso y de gozo, de retorno de la fortuna que Dios tiene para nosotros. Y eso, teológicamente hablando, también podemos fundamentar nuestra vida, que pueda estar llena de aflicciones, ante un gozo inminente del retorno de nuestro Señor Jesucristo, donde Él traerá y colocará en nuestros labios gozo, alegría y en nuestra lengua alabanza para glorificar al Dios Todopoderoso. Todavía podemos creer el retorno, si Dios vino por primera vez, que tendrá un retorno de venir su segunda venida, y que esa segunda venida nos hará sentir como los que sueñan y que nos sacará de la cautividad de Babilonia que pueda estar viviendo usted o que pueda estar viviendo yo. Así viajaban por Jerusalén, diciendo lo que Dios había hecho, pero le decían a sus hijos que Él lo podía hacer de nuevo. Y es tan importante posicionarnos en este tiempo y reconocer las grandes maravillas que Dios ha hecho en el pasado, no solo en la Biblia, sino en su vida testimonial. Yo quisiera que usted se colocara en su familia, en lo que Dios ha hecho en su vida, aún en las maravillas de solo amanecer y encontrar en Dios la esperanza de un nuevo día, de una nueva misericordia. Pero también nos podemos establecer en los grandes testimonios de hombres y mujeres de Dios y del pueblo de Israel, de la nación de Israel, que estuvieron cautivos y podían hablar de que Dios en el pasado los había libertado y que aunque ellos eran pequeños en ese tiempo, Dios lo podía volver a hacer, que estaba el retorno de su fortuna para con sus vidas. Y se lo hablaban a sus hijos. Nosotros no podemos olvidar lo que Dios ha hecho en el pasado. Nosotros tenemos testimonios de hombres y mujeres que han encontrado la fortuna del bienestar, del retorno, de la bendición de Dios en su vida. Nosotros debemos hablarle a la nueva generación de lo que Dios es capaz de hacer. Nosotros tenemos que hablarle a la nueva generación de lo que Dios ha determinado para su vida y la mía, en el pasado, aún en el presente, aunque esté usted viviendo aflicciones, y en el futuro, porque Dios tiene un futuro glorioso para su vida y para la mía. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Hay una oración que hay que hacer en el Negev. Y es importante e interesante que el Señor nos hable del Negev y que el pueblo de Israel esté haciendo cánticos de alabanza, o que tenga su boca llena de alegría, estableciendo un territorio de Negev. Porque cuando hablamos de Negev, hay una oración que hay que hacer ¿dónde? En Negev. Hay una oración que hay que hacer ¿dónde? En el desierto. Hay una oración que hay que hacer ¿dónde? En la tierra árida, en la tierra seca, que representa el desierto. Negev simplemente representa el desierto, el cual se puede convertir, esa tierra seca, el Señor la puede convertir en un manantial. Si hay alguno, en algún momento usted y yo debemos levantar una oración, es en Negev. Es la invitación que Dios nos está haciendo en el desierto, en tierras áridas, en lugares donde sintamos que ya todo está perdido. Es el momento de levantar oración, como lo hizo esta oración de restauración el pueblo de Israel, para traer el manantial de Dios con su poder a su desierto. El significado de Negev es la región desértica al sur de Judea. Está cercano a la ciudad de Atad. El término también significa sur, significa desierto y significa sur. Debido a su posición geográfica con respecto a Judá y al desierto por su aridez, tiene una zona de montañas que terminan en la región de arena y se limita al este por el Mar Muerto y al oeste por el Mar Mediterráneo. La región árida al sur de Beerseba, llamada el Negev, que es totalmente seca en verano, seca, pero cuyos arroyos se llenan rápidamente y se crece con las lluvias de la primavera. Ahora bien, voy a repetir esto. Es una zona, Negev representaba una zona totalmente árida, cuyos arroyos se llenan
rápidamente y se crecen con las lluvias de la primavera. De esta forma, ora el salmista que las fortunas de Israel cambien rápidamente de la nada a todo. La Biblia está llena de repentes de Jehová. Hay instantes de Dios, de repentes de Dios, instantes donde Dios puede cambiar las cosas. Hay instantes donde Dios simplemente puede cambiar las cosas en un de repente. ¿No le ha pasado que en algún momento está en un lugar y que inmediatamente el Señor tiene la capacidad de moverlo a otro? O que usted ha esperado mucho tiempo para que el Señor le dé una respuesta de algo y hay un instante de Dios. Hay un instante de Dios donde usted ya no esperaba esa respuesta y Dios llega con su instante, con su de repente. El desierto cambió. El desierto cambió y es una oración que usted puede hacer. El Negev, situado en el desierto al sur de Palestina, simplemente nos recuerda sus cauces secos se llenan de agua con las primeras lluvias, fertilizando y reverdeciendo la tierra. Restablece, Señor, nuestra fortuna, cual torrentes de Negev. Era un deseo de avivamiento. La acción maravillosa que Dios había realizado en favor de su pueblo incitaba en el deseo de verlo seguir obrando en su favor. Las versiones traducen de manera extraordinaria cómo Dios tiene la capacidad de restaurar nuestras fortunas, de restaurar nuestra vida, de restaurar nuestras bendiciones. Los que habían regresado, los que habían retornado, era apenas un hilo del agua, tal como el que puede encontrarse habitualmente en los cauces resecos que surcan en el desierto de Negev, al sur de Palestina, aleluya. Pero la oración, la súplica o la humillación, oh Señor, aleluya, oh la reverencia delante del Dios eterno, el Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que no ha perdido ninguna batalla, nuestro Shaddai, nuestro Dios bueno, la oración y súplica a Dios que haga regresar a todos los exiliados, con lo cual el retorno sería semejante a ¿qué? A los torrentes que llenan y desbordan aún los mismos cauces de la estación de la lluvia. Dios puede cambiar su desierto. El Señor puede traer un retorno de sus torrentes y pueden llenar sus desiertos en esta hora, aleluya, de manera instantánea y repentina. Usted puede cambiar. El Negev tiene una zona de montañas, unas montañas. ¿Cuántas veces usted ha visto grandes montañas? No solo el desierto, no solo está árido, sino que dentro de su desierto ve muros impenetrables que le permiten como obstáculo, como bloqueo en su territorio a seguir adelante. Este Negev tiene una zona de montañas que terminan abruptamente con la región del desierto. ¿Cómo? Limitando el este por el Mar Muerto y el oeste por el Mar Mediterráneo. Fue allí en ese territorio de Negev, en ese tiempo del desierto, que Agar, mientras huía de Sara, encontró al ángel. Allí Negev nos está hablando que ahí en ese desierto, en el retorno, o en la súplica, en la oración, el Señor tiene la capacidad de enviar ese ángel que se va a encontrar con usted. Y dice la palabra en Génesis 16:17, y la halló el ángel. ¿Quién la halló? El ángel. Y la halló el ángel, la ubicó, la estableció, la encontró junto a la fuente que está en el camino Shur. Aleluya. Por lo cual llamó al pozo, aleluya, pozo del viviente que me ve. Aleluya, porque Dios en nuestro desierto nos ve. Dios no está ciego. Dios lo está viendo en su Negev. Dios está viendo su tierra seca. Dios está viendo las montañas. Muchas de las expediciones de David durante el reinado de Saúl sucedieron en el territorio de Negev. Aleluya. Josué conquistó toda la región de las montañas, de los llanos y de las laderas, por parte del sur, del suroeste del territorio de la tribu de Judá. Negev también fue conquistado por un espíritu de conquista de Josué. Lo que sembraron con lágrimas,
con regocijo segarán. ¿Cuántas veces hemos regado con nuestras lágrimas, hemos secado nuestras lágrimas delante del altar de Dios? Las hemos entregado, las hemos desbordado delante de su altar. Esas lágrimas que tú derramas delante del Señor jamás, jamás serán desperdiciadas. Cada una de las lágrimas Dios las puede convertir en bendición. Podemos ir con nuestras manos vacías, podemos tener nuestros corazones rotos. Usted puede sentir el asolamiento, el dolor, la desesperanza de un desierto llamado Negev, pero regresará con regocijo. Habrá un retorno de la voluntad de Dios, habrá un retorno de la fortuna de Dios, habrá un retorno de su poder, habrá un retorno de bendición con su súplica, y ese retorno permitirá que su desierto sea lleno de un torrente de manantial de bendición del Dios Todopoderoso. Aleluya. Lo que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. El tiempo de la siembra, siempre el Señor nos posiciona en un tiempo de siembra, cuando va a hablar de las almas, cuando nos quiere hablar, nos ha hablado en varias parábolas de la siembra. En cualquier lugar, en cualquier proyecto que usted siempre el inicio de la siembra le generará un desierto de ansiedades, de dolor, de preocupación, de incertidumbre. Usted llorará su desierto en ese tiempo de siembra, pero la cosecha abundante que generará el tiempo que usted ha sembrado, con lágrimas, solo Dios sabe las lágrimas que usted ha botado para sembrar lo que usted tiene. El territorio, sea mucho o poco en sus manos, o usted lo considere mucho o poco en manos de Dios. La mano de Dios tiene la capacidad de multiplicar lo que usted le quiera entregar a Dios. Aún después de grandes obras de restauración, por eso es que Dios habla de retornos. Aún el pueblo de Israel lo vivió. Aún usted también y yo lo podemos vivir, aún en grandes obras de restauración. Israel siguió necesitando tiempos de retorno de la fortuna, de bendición del Señor. Si ya Dios una vez lo restauró, si a la vez un Dios todopoderoso tuvo la capacidad de ir a Negev a buscarlo, hallarlo por medio de un ángel, y lo vio, y era el lugar donde el Señor lo vio a usted o me vio a mí. Esa obra de restauración, Él tiene la capacidad de volverla a hacer. Es una figura linda de la restauración del Dios eterno. Los arroyos allí están muy secos la mayor parte del año, ¿saben? Pero cuando viene una lluvia, de repente se llenan de agua. Esa es la característica de ese desierto. Piden que Dios cambie la situación tan rápido como cambian esos arroyos secos cuando viene una tormenta. Dios tiene la capacidad de cambiar su desierto en un instante. Si en Negev, de manera natural, usted puede observarlo, que con una simple lluvia es cambiado un desierto en grandes arroyos, es cambiado un lugar árido y seco, y es visible con solo la lluvia. Eso puede cambiar. Aún el Dios Todopoderoso puede enviar su lluvia tardía o su lluvia temprana a su sequedad y convertirlo en un manantial. Traer el retorno de la fortuna, de la recompensa, de la bendición, de buscar a Dios en oración, para pedir una oración de bendición sobre su vida y traer restauración. Si ya Dios lo hizo una vez y usted siente culpa que ya Dios lo bendijo una vez, nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. La figura que vemos en el versículo 5 es parecida. Lo que sembraron en tiempos secos ahora brota cuando viene la lluvia. Lo que sembraron en tiempo de dificultad ahora florecerá. Esta renovación hará brotar la buena semilla que fue sembrada en tiempos de dificultad. Nosotros estaremos en algún momento posicionados a sembrar en tiempos de dificultad, en sonreír en tiempos de dificultad, en seguir confiando en Dios en tiempos de dificultad.
dificultad. Allí en ese desierto, Dios nos está invitando a creer de nuevo en esa semilla, que regaremos nuestra semilla con nuestras lágrimas. ¿Sabe cuál es la lluvia que trae que cambie nuestro neguer en el desierto? Ese desierto, las lágrimas. Nuestras lágrimas en oración delante del altar de Dios, que llenan ese desierto de lágrimas. Nuestras lágrimas son la lluvia que camina de repente de nuestro desierto. Porque llega un día que el Señor va a decir que todo lo que regamos con nuestras lágrimas lo recogeremos con regocijo. Sabe que es una promesa la cual el Señor me ha llevado y algunos de mis familiares lo han compartido también. Sabe que es lindo que cuando usted esté llorando delante de la presencia de Dios, cuando las lágrimas ya se agotan, usted sienta la voz de Dios decirle que lo que ha sembrado con lágrimas lo va a recoger con regocijo. Que en su desierto, cuando solo las lágrimas hablan delante de la presencia de Dios, usted comienza a ver cómo solo en el desierto cuenta con el agua de sus lágrimas. Ese manantial de lágrimas lo va a sacar del desierto y lo va a llenar de gozo y alegría. Las siembras con tristeza a lo mejor implican la negación de una fe que está en nuestro interior. Implican luchar con nuestra carne para hablarle que hay un Dios todopoderoso que no nos fallará. Siempre vendrá la cosecha que recompensará nuestras lágrimas. Siempre valdrá la pena seguir orándole al Señor y suplicarle una oración de restauración a nuestra vida. Y en nuestra vida espiritual aún mayor. Cuando aún se ha secado nuestra vida espiritual, acercarnos en lágrimas al Señor para que Él tenga la capacidad de restaurar nuestra vida. Las oraciones ofrecidas con lágrimas, las oraciones ofrecidas en aflicción, las oraciones ofrecidas al Señor en dolor, en tristeza, en desánimo, en desierto, en sequedad, son las que cambian nuestros desiertos en manantiales. Son las que mueven el corazón de Dios. Porque un corazón contrito y humillado, el Señor no va a rechazarlo. Al contrario, nuestro corazón contrito y humillado es el que el Señor ha buscado, es el que ama, y es al cual Él responde a ese corazón contrito y humillado. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas, la recompensa prometida al ganador. El retorno, que es la palabra inminente, significa probable que ocurre en cualquier momento. Podemos hablar allí del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Lo que estamos sembrando con lágrimas, lo recogeremos con regocijo, porque probable ocurre en cualquier momento próximo. En un instante vendrá el retorno de nuestro Señor Jesucristo. O hablamos de su inminente regreso. Él regresará en un instante, en un momento, y cambiará todas las cosas. El Salmo 126 a la vez presenta algunos sentimientos profundos de alegría y felicidad, y contienen varias expresiones de dolor y agonía. Pone claramente en manifiesto el poema dos sentimientos intensos que son contraposición en nuestras vidas. Hay momentos de alegría y felicidad, y hay momentos de dolor y agonía. El salmista articula el gozo y la dicha de la superación de una grave crisis, y también alude a las dificultades relacionadas con las manifestaciones adversas de nuestras vidas. El poema más hermoso es el poema elevado desde la aflicción. Posiblemente él alude a la experiencia dolorosa y triste del exilio del pueblo de Israel en Babilonia, aunque muy bien el mensaje del salmista nos posiciona en su vida y en la mía, porque también habla y nos posiciona y alude a la experiencia dolorosa del exilio del pueblo de Dios, o del pueblo de aquel que está sin Dios en Babilonia, porque hay de vivir en Babilonia cautiverio, con Cristo o aún sin Cristo, esperando su retorno. Este salmo se puede catalogar
como una súplica colectiva donde el poema se llega ante Dios para expresar un agradecimiento y articular una petición. El agradecimiento siempre debe estar unido con la petición, o contrapuesto, la petición siempre debe estar unida con el agradecimiento. Este salmo nos habla del peregrinaje o en el templo del tiempo de Jerusalén, pero también habla de nuestro peregrinaje en la vida. El pueblo había regresado del destierro y el pueblo de Dios está siendo llamado a ser regresar del destierro. Es la oración sentida de un pueblo que recuerda humildemente, reverencia los actos del Dios Todopoderoso, la liberación de la historia del pueblo de Israel. Al mismo tiempo reconoce y establece la naturaleza de la crisis y las complicaciones y dolores que sienten en medio del conflicto, pero también establece la contraposición de la naturaleza de Dios, que tiene la capacidad y el poder para sacarnos de las complicaciones, los dolores y el sentimiento de una derrota en nuestras vidas, y que Él no ha perdido ninguna batalla y que en nuestro conflicto Él puede establecer una victoria. El autor del salmista es posible un israelita, está bien, agradecido, que reconoce la capacidad y el deseo de intervención de Dios. Aleluya, usted también puede ahora en este tiempo establecer un poema de restauración delante de la presencia de Dios, como ese israelita agradecido, reconociendo hoy en este tiempo, en el desierto de su vida, la capacidad que Dios tiene, la intervención de la capacidad del Señor de sacarlo del desierto. El poeta enfrenta un nuevo desafío, y es cuál: el pedir al Dios Todopoderoso la restauración nacional y la restauración individual. Presenta una súplica inminente ante el Dios Todopoderoso, anhelando una nueva manifestación salvadora de Dios. Hay que anhelar diariamente una manifestación gloriosa, salvadora, de la mano poderosa de Dios, del brazo fuerte de Jehová, que tiene la capacidad de salvarnos, porque en el desierto está predestinado que es un tiempo de muerte. Es un tiempo de muerte, pero Dios tiene la capacidad de salvarnos. Así como un tiempo Dios vio a Agar, vio a Agar, Dios puede verte a ti y puede verme a mí en cada uno de nuestros desiertos. La reflexión en torno a la liberación de Dios en el pasado nos permiten, como al pueblo de Israel, proyectarnos al futuro con un sentido de esperanza, con un sentido de fe, titulando este cántico gradual, este cántico de restauración relacionado directamente con las subidas al templo. Podemos nosotros creer que aún nosotros podemos contar con la liberación del Dios Todopoderoso y podemos proyectarnos hacia el futuro, podemos proyectarnos hacia adelante creyendo en el retorno de nuestro Señor Jesucristo, que secará nuestras lágrimas. Este salmo es un mensaje de súplica, es un mensaje que identifica directamente la alegría. Sabemos cómo estar contento y señala con claridad los tiempos de preocupación del hombre y de la vida. Predomina la alegría, el contentamiento, la felicidad, el disfrute pleno de la vida en un ambiente de fruto, de un ambiente de celebración. Las palabras que se utilizan son, ¿cuáles son? Sueños, risas, alabanzas, alegrías, en efecto de que del propósito de poner manifiesto a la felicidad que se relaciona con ¿qué? Con la liberación divina. Nadie nos podrá hacer felices. Nadie podrá llenar los vacíos más profundos de nuestra alma. Solo nuestro Señor podrá traer una liberación. La liberación divina podrá darnos la manifestación de la felicidad. Podrá colocarnos en nuestra boca risa y en nuestra lengua alabanza, porque podremos contar con la verdadera felicidad. Y es la que está relacionada con el retorno y la liberación de nuestro Señor Jesucristo. Haz volver nuestra cautividad. Pone de manifiesto el firme deseo del hombre, el firme deseo que el Señor cambie nuestra suerte, las vivencias del dolor, que las cambie, las vivencias del dolor del pueblo. La idea es que Dios intervenga de forma sobrenatural para cambiar las realidades que producen su cautiverio y el mío, su angustia y la mía, la angustia colectiva y la angustia individual. Esta imagen literaria ahora mismo, aleluya, que representan los arroyos del Negev, que es uno de los desiertos del sur de Palestina,
son las inclemencias del tiempo durante el tiempo de verano. Los arroyos se secan. Los arroyos se secan. Sin embargo, cuando las lluvias de invierno se llenan nuevamente y traen el verdor, traen la esperanza a nuestras vidas. Oh, aleluya, podemos establecernos en esta imagen poética. ¿Para qué? Para creer en la renovación de nuestro presente, la renovación de nuestro futuro y la renovación del pasado. Es una finalidad, es la evidencia extraordinaria de la capacidad restauradora del Dios Todopoderoso. Dios puede restaurarnos. Este salmo nos sitúa en la sequía, nos sitúa en el desierto, nos sitúa en la ausencia de vida y en las posibilidades de la humanidad o las posibilidades suya o mía de salir del desierto. Nos lleva simplemente a la muerte. Sin embargo, ante la intervención extraordinaria, sobrenatural, poderosa del Dios Todopoderoso, ¿qué nos espera? Aguas abundantes, una vida y un futuro diferente, el gozo de la cosecha, hace olvidar completamente las dificultades relacionadas con la siembra. Todo lo que hemos sembrado con lágrimas lo recogerá con regocijo. El Dios de la Biblia está al lado de gente que lo ama, que lo busca, que suplica, está al lado de su necesidad, está al lado de su pobreza, está al lado de su vicio, está al lado de su dolor. El Señor es el aliado, se relaciona con personas que sufren y sienten en sus vidas los azotes de la vida, los azotes ingratos, los azotes del rechazo, los azotes de la injusticia de la vida. Lo importante de este salmo es que presenta a un Dios libertador, es que presenta a un Dios restaurador, es que presenta a un Dios que tiene la capacidad y tiene el compromiso, tiene, oh aleluya, de continuar con intervenciones salvadoras en medio de realidades humanas suyas y mías. La suerte no la cambia la gente. Uno posicione su vida a un hombre, sino que la suerte, nuestra vida está posicionada con la manifestación gloriosa de la gracia divina. Él es bueno, Él es bondad, Él es misericordioso, Él es un regalo inmerecido para su vida y para mi vida. Él es el poder transformador, es la evidencia de la vida y se llama Jesús de Nazaret, Yeshua HaMashiach, el retorno del Dios Todopoderoso. Es el mensaje de esperanza para usted y para mí. Es el mensaje salvador para usted y para mí. Es el mensaje restaurador, renovador para usted y para mí. Él es el que puede cambiar nuestra vida. El ministerio de Jesús fue una demostración adicional a la capacidad que tiene Dios de transformar las realidades, del dolor en dinámicas de triunfo, de gozo, de esperanza y de liberación. Y eso lo puede ver en el libro de Juan, su capítulo 16. Y puede leer todo el libro de Juan para que vea la gloriosa manifestación, la demostración del poder de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, que trajo a hombres y mujeres triunfo, que trajo gozo, que trajo esperanza, que trajo liberación y que trajo salvación. Aleluya. El ministerio del Señor revela nuevamente que la última palabra siempre la tendrá Dios sobre la humanidad. La última palabra sobre la destrucción, la última palabra sobre el desierto siempre la tendrá el Señor. La manifestación gloriosa, sobrenatural, extraordinaria de su misericordia renueva y redime, aleluya. Las lágrimas no tienen la palabra final para la gente que tiene fe, sino la alegría que se es fundamentada en la esperanza y en la restauración de nuestro Dios Todopoderoso. Este Salmo 126 una oración de restauración, un cántico gradual, no es más que un recordatorio que la construcción del reino de Dios trae, promulga, establece, fundamenta la esperanza para vivir a la altura de la misericordia, a la altura de la justicia divina. Se siembra con mucho esfuerzo, con lágrimas, con dolores. Sin embargo, la revelación del poema, la revelación de su palabra y la revelación de su Hijo es un símbolo claro y seguro de quienes se disponen a vivir de acuerdo con los valores y las enseñanzas expuestas por la palabra de Dios y fundamentada en el Hijo de Dios, en Jesucristo, que retornará, que regresará. El retorno de nuestro Señor Jesucristo
cosecharemos con felicidad y alegría. Oh, aleluya, los triunfos definitivos, firmes de la gente cristiana, la gente de Dios, contra las manifestaciones ingratas del odio, los resentimientos y las mentiras. Estaremos victoriosos, sembrando con lágrimas, recogeremos con regocijo. El reino de Dios nos llenará de plena justicia, de plena verdad, de pleno amor, de plena paz, y hará, aleluya, de la gente de fe aquella que aunque no haya visto a Dios con los ojos, lo haya visto con los ojos de la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no vemos, y creemos y confiamos que establecemos que nuestro Señor Jesucristo volverá. Y mientras los esperamos, seguiremos con oraciones de restauración y de súplica, y lo que sembramos con lágrimas, lo recogeremos con regocijo para la gloria y honra de su nombre. El Señor te bendiga en este día. Dios te bendiga. Amén y amén.